Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Diana Ballén y esta es la materia Modelos de Intervención en Psicología. Hoy, dentro de la fase 4, vamos a desarrollar una entrevista con un psicólogo especializado en el área clínica, abordando el campo de la salud. Voy entonces a darle la bienvenida. Karen Salamanca, buenas tardes. Buenas tardes, Diana. Como tú ya le dijiste, mi nombre es Karen Salamanca. Soy psicóloga, especialista en psicología clínica y desarrollo infantil. Soy graduada en mi pregrado de la Universidad Antonio Nariño y especialista de la Universidad del Bosque. De mi pregrado me gradué en 2016 y de mi especialización en el 2020, en plena pandemia. Ok. Bueno, primero que todo quiero agradecer el tiempo y pues la disposición para realizar esta entrevista. Voy a compartir pantalla en este momento y me gustaría, Karen, que tú nos ayudes leyendo el consentimiento informado para poder seguir adelante. Entonces, Ok. permítame un momentico, por favor, y listo. Listo, entonces lo leemos. Yo, Karen Salamanca Alvarado, identificada con cédula de ciudadanía número 1022-994-299 de Bogotá, he sido informada por el estudiante de psicología Diana Ballén sobre el interés de realizar una entrevista cuyo fin es netamente académico. El psicólogo en formación me ha explicado la naturaleza, el propósito de la entrevista y evaluación. Me ha mostrado las preguntas, ha explicado el fin de su realización y me ha notificado que la información brindada por mí será de absoluta reserva y confidencialidad. De igual forma, me comprometo a brindar información verídica y concreta. En función de lo expuesto y previa valoración de la información recibida, por escrito y verbalmente. Consiento la evaluación y entrevista propuesta. Confirmo que he leído y comprendido perfectamente lo anteriormente denunciado y ratifico el consentimiento general que diera al aceptar este tipo de procedimiento. Bogotá, Colombia, como que es 11 de noviembre, 17 de noviembre, perdón, del 2023. Ok, Karen, muchas gracias. Listo, Karen. Voy a pasar a leer las preguntas. Entonces dice, agradezco me pueda contar cuál es su perfil y cuál es su mayor logro como psicóloga. Bueno, digamos que en este camino yo he estado en diferentes áreas. El área actual en donde me desempeño en mi perfil es netamente la psicología clínica, ¿sí? Es específicamente clínica. Em, Mi mayor logro como psicóloga ha sido llegar a manejar la cantidad de información que llega a mi mente y la cantidad de historias y casos que recibo todo el tiempo. O sea, manejar y regular eso para que eso no entre a afectar mi propia vida. Creo que ese es el mayor logro que he tenido. Claro, qué interesante. En el rol que desempeña actualmente, ¿qué líneas de trabajo desde lo disciplinar aborda? Bueno, entonces teniendo en cuenta que hablamos de un campo netamente clínico, digamos que las líneas de ese trabajo desde que lo abordamos, digamos que acá en este lugar son muy, como que te dan mucha libertad de que tú puedas ejercer desde el enfoque que tú quieras, desde la línea que tú lo requieras. Sin embargo, pues digamos que la especialización que yo realicé fue específicamente en la línea cognitivo-conductual. Entonces, desde esa línea lo abordo, hago las intervenciones. Ok. ¿Qué acciones, procesos o actividades resalta en su ejercicio profesional en este momento? Bueno, varias. La primera es la población con la que se trabaja, porque yo tengo casos de restablecimiento de derechos de ICD, es decir, mis pacientes son de los 0 a los 18 años. Em, y pues son obviamente familias y pacientes con unas historias y unos trasfondos, unos contextos muy complicados. Entonces, digamos que generarles la oportunidad de tener un proceso gratuito pagado por el Estado
pues es una acción que genera un impacto impresionante en la vida de estas familias, ¿sí? Porque aunque uno trabaja con los chicos individualmente, pues toda la familia se ve beneficiada con los avances que se tienen. Creo que ahí se podría resumir de las mayores acciones que resalto en este momento. Ah, ok. Bueno, aquí la cuarta pregunta dice, ¿desde cuáles modelos y o enfoques de la psicología orienta las acciones que desempeña en el campo de la psicología? Me estaba diciendo Karen que trabaja más que todo desde el punto de vista clínico, en el campo clínico, con el modelo conductivo-conductual, ¿cierto? Cognitivo-conductual, Cognitivo. perdón. Ujú. Eh, ese modelo debe ser trabajado como único enfoque o con cuál otro lo combinas o solamente ese o con cuál otro te ayudas. Bueno, es que ahí entraríamos en conflictos teóricos. Hay que ser muy hábil para combinarlos, ¿sí? Porque normalmente son demasiado diferentes. Mi formación de pregrado y mi primera experiencia laboral me entrenó mucho en enfoque sistémico. Es de repente hay momentos en el que en esta labor, pues yo utilizo el enfoque sistémico, sobre todo cuando se me permiten sesiones familiares o cuando yo debo intervenir a una mamá o a un papá, a una abuela, bueno, a un acudiente, ¿sí? Sin embargo, esto requiere mucha habilidad, porque no se, o sea, teóricamente no dan para combinar, ¿sí? Entonces, yo reviso qué necesidad tengo en ese momento con esa persona o esas personas que tengo al frente y de acuerdo a eso, reviso también qué enfoque podría ser el más acertado en ese momento, ¿sí? Con los niños específicamente, yo no utilizo el sistema, o sea, no considero que sea una herramienta que en ese momento me dé un avance, un fruto específico. Pero al trabajar con familias, cuando tengo la posibilidad, pues claro, es la herramienta, es el enfoque más apropiado. Claro que sí. ¿Cómo integra la perspectiva psicosocial desde el modelo cognitivo-conductual en su quehacer diario? Bueno, creo que esto es algo interesante y es que todos los enfoques están adoptando la mirada biopsicosocial. Y creo que se le añadió otra sigla, pero no la recuerdo en este momento. Y es tener en cuenta que la persona que tienes al frente tiene toda una cantidad de áreas, toda una cantidad sí, ¿cómo decirlo? Como de aspectos en los que funciona en su vida diaria, ¿sí? Entonces, aún la espiritualidad hace parte de estos procesos porque no la podemos dejar y solo pensar en que es lo cognitivo, o sea, el pensamiento, y lo conductual, la conducta. Entonces, está todo el tiempo ahí presente y yo procuro que todo el tiempo en las intervenciones y en los procesos ellos sean conscientes de todas esas áreas en las que se mueven. Karen, ¿nos podría contar alguna de las técnicas de abordaje que utiliza desde su modelo en su ejercicio profesional? Sí, son varias, pero como las que más rápido se vienen a mi mente, por las problemáticas que manejamos, yo utilizo mucho la técnica de resignificación, sobre todo resignificación del trauma. Trabajo mucho el tema de autoinstrucciones, sobre todo a la hora de entrenar a los chicos en resolución de problemas, en comunicación, en técnicas de autocontrol, de manejo de impulsos. Em, con mucho equilibrio y con mucho respeto también abordo el tema de todo lo que tiene que ver la conciencia del cuerpo y la regulación física a través de la respiración y de la conciencia de sí mismo. Ujú. Y otra que se trabaja mucho es la reestructuración cognitiva, que esa también está ahí como muy presente, como que uno no elige en qué momento utiliza cada uno, sino que van llegando de acuerdo a la necesidad. De acuerdo del caso y de la necesidad. Ujú. Trabaja de manera interdisciplinar y transdisciplinar. Sí, ¿A digamos qué que nombres? acá siempre es súper importante reconocer que no somos superhéroes, entonces necesitamos otras disciplinas. Con las que más trabajo en este momento es trabajo social,
y neuropsicología. ¿Sí? Sin embargo, aquí hay otros profesionales con los que yo puedo trabajar en conjunto, como psicopedagogos, terapeutas del lenguaje, psicólogos forenses y psiquiatría, que también trabajo así como de la mano. Ok. ¿Qué aspectos éticos de la psicología son los más relevantes en su campo de acción? Y el que yo digo que es como el principal es la confidencialidad. Porque a veces como profesionales pensamos que la confidencialidad es guardar el secreto profesional del niño o del papá con la familia. Pero la confidencialidad también está en que yo no esté hablando de mis casos a todo lugar donde yo vaya. Y entonces en charla de amigos, ay, imagínese que el caso y demás, creo que hasta en esos momentos se aplica el tema de la confidencialidad. ¿Sí? Entonces creo que eso es algo que yo tengo muy presente y que me ayuda también a darle manejo a la información, porque pues aunque, por ejemplo, tú no conozcas a esa niña o ese niño, ¿por qué tienes que conocer su historia, por ejemplo? ¿Sí? Entonces creo que es eso. Ok. ¿Hasta dónde llega la confidencialidad, Karen? Yo siempre lo aclaro, hasta donde esté la vida de esa persona en riesgo o ya haya un riesgo pensado hacia otro, ¿no? O sea, ¿me hago daño o hago daño a otro? Siempre lo digo y de hecho he tenido que romper ese secreto profesional y esa confidencialidad cuando eso sale. Y se los recuerdo además. ¿Recuerdas el día que te dije? Este es el momento en que ya no puedo guardar confidencialidad. Claro que sí. Obviamente debe ser frente a autoridades que lo requieran, ¿no? Entonces, con los mismos papás, con el defensor, con otros profesionales, pero siempre antes de hacerlo, yo se los comunico. No es como que me enteré de la nada que la psicóloga habló de esta situación que yo ya le había comentado, sino que yo siempre les comunico que lo voy a hacer. Claro que sí. Karen, cuando uno mira, digamos, ya el contexto de nuestro país, la cultura, la situación actual, los aprendizajes, en qué ambiente han crecido los colombianos, y se da cuenta que las teorías y lo que uno ha leído de autores a veces no aplica a nuestro país. ¿Cuál diría usted que es el rol del psicólogo frente al entorno y a la situación actual y el mensaje que le está llegando en este momento a los niños y a los adolescentes en nuestro país? Bueno, bueno, muchas cosas vienen a mi mente, pero yo creo que en este momento el aventurarse a ser psicólogo es una responsabilidad muy grande porque ya no se trata de yo sé escuchar a las personas y quiero ayudarlas. Ya no se trata de eso, ser psicólogo, sino que implica unos temas aún legales supremamente complejos, que si yo no tengo claros a la hora de ejercer mi profesión, puedo dañar una cantidad de vidas y de procesos. Entonces creo que en este momento que estamos viviendo como país, como cultura, en este momento donde los chicos tienen tantas dificultades tan complicadas, yo creo que lo que más necesitamos o necesita un psicólogo, más necesitamos como profesionales es tener una postura clara, inamovible, porque en este momento, y a veces me he hallado en esos espacios, en donde necesito ganarme la aprobación desde adolescente. Y entonces eso hace que uno llegue a ser un poco flexible y demás. Entonces creo que hay que recordarnos todo el tiempo que esta es una labor de demasiada responsabilidad legal. Yo siempre tengo el marco legal aquí en mi mente, en donde yo digo, va más allá de caerle bien, por ejemplo, a un adolescente. Entonces creo que hay que tener una postura muy de convencimiento consigo mismo con lo que yo hago, pero también una postura muy, como, es que no quisiera utilizar la palabra rígida porque no quiero que se malinterprete, pero es eso, o sea, que tú estés segura de tus convicciones y no entres a negociar a ver si esto me funciona, a ver si esto no me funciona, sino que seas como de un solo corte. Creo que eso es algo que es súper importante que facilitaría el proceso. Ok, creo que esta pregunta va conectada con la última y ya para terminar.
Karen, ¿qué recomendaría a futuros profesionales de la psicología desde este campo, desde el campo de la salud? Bueno, yo qué les recomendaría varias cosas. El primero es que no podemos romantizar la psicología. ¿Sí? Yo no puedo quedarme con que, ay, es algo súper lindo que ayuda a gente, porque en este momento, o sea, cada vez vamos a necesitar más psicólogos, pero cada vez tenemos a personas, creería yo, como, y lo digo con mucho respeto, a más profesionales sin criterio para ejercer, ¿sí? Entonces yo creo que es muy necesario no romantizar esta carrera, ¿sí? Hacerlo a conciencia, o sea, yo me voy a volver millonario con esto, yo no voy a salvar el mundo con esto, y es un camino de muchas frustraciones, ¿sí? Donde tú haces todo lo que está en tus manos y aún no pasa nada. ¿Por qué? Pues porque partimos del hecho de que cada persona decide, aunque sea el niño de 3 años que yo tengo ahí sentado. Entonces, después de no romantizar, yo digo, hay que ser mucho más adaptables a los momentos de frustración y de fracaso, porque creería que se viven más esos que los del logro. O sea, los del logro son maravillosos, pero a veces hay casos que son fracaso tras fracaso tras fracaso, y yo digo, tentémonos otra vez e intentemos, ¿sí? Y otra cosa que yo les diría a los profesionales es que la cantidad de historias que escuchamos y miles de casos de la misma problemática no debería llevarnos a la insensibilidad de decir, ah, yo ya sé cómo manejar este caso. Ah, no, yo ya he manejado 10 así. Porque aunque sea la misma problemática, cada familia, cada cerebro es totalmente diferente y yo no puedo entrar en esa confianza de decir, de creer que ya me las sé todas. Al contrario, el acercarme a un caso es acercarme nuevamente con la intriga de por qué esto funciona así en esta persona y cómo vivió esta situación que está multiplicada y se está dando en muchos chicos, pero porque a esta persona le afectó de esta manera y no de esta. ¿Sí? Que no es fácil, no es sencillo, porque obviamente hay unos temas administrativos al lado, o sea, no es como solo desarrolla un proceso en una sesión, sino respáldalo con todo lo administrativo. Y creo que ahí a veces nos perdemos, pero creo que lo importante es recortar nuevamente y decir, bueno, tengo 10 casos de los mismos, pero no pueden ser los mismos casos, ni los mismos planes de trabajo. Entonces, creo que esas serían mis recomendaciones. Claro, tremendo todo lo que mencionas y me llevo un gran aprendizaje de esta conversación. Em, y nada, solamente me resta pues nuevamente agradecer el tiempo, la disposición y que haya compartido todo su aprendizaje con nosotros, Karen. Listo, Diana, con mucho gusto. Listo, damos por terminada Bueno, entonces. Hasta vale. Chao, chao.